urbanos, que tenemos en todas partes. Acá también se llaman cirujas. Son aquellos que recolectan la basura, separan y venden las fracciones que es más costosas. Y eso es una de las casas de ellos, donde están separando metales o papel o cartón, depende el precio que hay para poder vender. Pero también dejan depósitos abandonados. ¿Por qué? Porque eso realmente no tiene una capacidad a veces de poder darle un tratamiento final apropiado. Eso también es un foco también y aparte no hay derecho tampoco a que estos recolectores ciudadanos estén como parte del paisaje. Son personas igual que todos nosotros y realmente no hay derecho que días de frío o con lluvia estén trabajando para juntar un par de monedas para llevar a su casa. Es decir, es un problema también social y ambiental que indudablemente están muy relacionados, y todos estos problemas de contaminación, aquellos que más los van a padecer son las personas con bajos recursos. La naturaleza también no tiene paz. Fíjense ustedes, eso es un lugar de misiones, de nuestra selva misionera. Fíjense ustedes cómo han tirado gran cantidad de basura. Es decir, el tema de residuos es un tema realmente, si no se lo trata de una forma apropiada, es caótico y contamina, destruye la biodiversidad. Acá esto es en general en Belgrano, es una ciudad cerca acá de la provincia de Buenos Aires, y fíjense lo que son los basurales, a cielo abierto. ¿Qué hacen para reducirlo? Lo prenden fuego. Aquí usan muchos compuestos clorados, van a generar, al quemarse, dioxinas, furanos. Muchas veces van con su familia también allí, van con su carrito, con su señora, con los hijos, a hacer toda la recolección de las fracciones más de mayor valor para venderlas. Bueno, y fíjense lo que ocurre. Aparte, seguro que ahí atrás de eso pasa un arroyito. Cuando llueve, todo arrastrado el material al arroyo, y en eso van las partes más bajas. Y eso es lo que ocurre también con el tema de la contaminación, que se traslada a través de la retrófica. No les voy a explicar esto, pero en última instancia, después terminamos, cuando comemos un pollo en nuestra mesa, contaminado, porque seguramente ese pollo fue engordado con un elemento balanceado que como aditivo le pusieron harina de pescado, y esa harina de pescado es de uno de los desarrollos contaminados. Este caso sucedió en el Río de la Plata, acá en la zona de Punta Lara, en La Plata. Así que imagínense que a veces uno se hace distraído, a veces de no llevar a la punta el tema de la contaminación, y a través de la retrófica, que nosotros somos el labor más arriba, llega a nuestra mesa un pollo con parte por millón de mercurio o de un contaminante. Realmente todas estas cosas a veces se desconocen, pero una lechuga o una hortaliza ocurre exactamente lo mismo si no somos prudentes cuando usamos lombricompuestos o fertilizantes que no sabemos cuál es su origen. Bien, de alguna forma les presenté de una forma muy sencilla pequeños problemitas, pero la idea nuestra y mía en este caso era pensar con ustedes de esta clave, esta estructura magnífica de la cual la han puesto en marcha el ejemplo que nos dio acá Olivia. Ustedes ven que, como ella decía, no son muy diferentes a la democracia que tenemos nosotros en cuanto a la estructura constitutiva, pero realmente aquí, fíjense que funciona. Aquí realmente lo que hay es en principio, hay una acción mancomunada entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, la administración municipal, las asociaciones civiles locales, la compañía o la industria y la ciencia, es decir, la Casa de Saber, las universidades, lo que investigan, porque de alguna forma nos van a decir la verdad, o por lo menos y van a investigar para que la ciencia se aproxime a la realidad, cómo realmente migran, cómo pasa o cuáles son los mayores o menores riesgos que va a tener un contaminante en la salud de la comunidad. Pero fíjense que esto funciona de una forma magnífica. Las asociaciones civiles son muy importantes. Muchas veces cuando vamos al Estado, al gobierno, acá a los concejales o a la intendente, muchas veces nos cierran las puertas. Últimamente ya se están abriendo, porque han visto que cuando sumamos, realmente estamos generando sinergismos, estamos advirtiendo problemas que están surgiendo y estamos sumando propuestas también o soluciones. Pero eso es en el último tiempo. Años atrás era muy difícil. Siempre los concejales, que son los legisladores locales, normalmente nos cerraban las puertas, pero eso hoy en día se ha estado abriendo un poco más.
y ha habido un poco más de participación con la administración municipal. Con eso, y a veces con la administración de la provincia. Y con la nación a veces estamos más alejados, y con lo que estamos mucho más alejados es con las industrias, con los industriales, con las compañías. Con eso es muy difícil tratar, ¿no es cierto?, de trabajar juntos, de cooperar también con ellos, para evitar, ¿no es cierto?, problemas de contaminación, porque los que vivimos alrededor de la industria, o alrededor o en el área, somos los alertas temprano. Siempre advertimos que hay algún olor, que hay algún humo, alguna emisión, y realmente eso, para ellos, que a veces están 8 horas nada más, es una alerta temprana realmente muy importante, y así que no valoran todavía, o no nos hemos logrado encontrar, ¿no es cierto?, para tener lograr un sinergismo mejor. Entonces, esto es algo magnífico que realmente lo ha mostrado Olivia. Y acá yo no lo puse, es la Agencia Ambiental de Cooperación. ¿Qué hace la agencia? Lo que hace es coordina lo que se hace a través del Estado, de una política de Estado ambiental, coordina lo que hacen las distintas provincias, coordina lo que van a hacer también las municipalidades, o las provincias a la vez coordinan las distintas municipalidades. Porque en países federales, por ejemplo, como nosotros, cuando se talan los bosques de Salta, esos bosques también son nuestros, porque es un país federal. Y realmente tenemos incumbencia en eso y debemos proteger ese tipo de bosques. Y si no hay una estructura que de alguna forma lo ligue, que de alguna forma lo integre, es muy difícil. Armar una red de cooperación mutua, en última instancia, que es el reconocimiento del problema ambiental que existe, porque acá no hay problemas, nadie contamina. El agua a veces en ciertos lugares está pura, realmente el aire no hay material particulado, a veces un caño de escape, pero no, hay contaminación, hay que reconocer el problema que existe. O a veces los industriales también no reconocen o no quieren reconocer los problemas o las fugas de contaminación que ellos tienen, o el maltratamiento de los residuos, o por ahí la ineficiencia de la energía o del combustible que usan. Entonces, al principio, tenemos que reconocer que existe un problema. Es la única forma para decir, bueno, vamos a abordarlo, vamos a solucionarlo de alguna forma. Todo esto también les invito a que piensen lo que ha pasado en la bahía de Minamata. Es decir, se reconoce, ojo, pasaron décadas, no se hizo de un día para otro, pero se logró, y hoy en día realmente es otro el ambiente. Es decir, que es posible, se puede hacer. Sí, ustedes dirán, es otra filosofía, magnífico. Puede ser otra filosofía, pero tenemos también denominadores comunes, que es la calidad ambiental, que es la salud. Ellos se enferman igual que nosotros. Entonces, de alguna forma, pero ¿qué nos pasa acá? ¿Qué sería lo que es importante? La conciencia ambiental. ¿Y qué es la conciencia ambiental? Es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para decir, las cosas las hago de esta forma o de otra manera. ¿La hago bien o la hago mal? Pero ¿y cómo surge eso? Eso surge de acuerdo al conocimiento, a la información que cada uno de nosotros tenemos. Y eso nos va a permitir discernir la mejor manera de solucionar o el camino a tomar. Entonces, es importante la información, la educación, la formación, que eso nos va a permitir tener una conciencia ambiental mucho más certera, que indudablemente, que eso es lo que subyace en el ejemplo que nos lo estuvo contando Olivia de Capón. Es un pueblo donde está muy ilustrado, está muy informado, está educado, y de esa forma va a tener una conciencia mucho más rica. Quizás nosotros a veces tenemos una conciencia un poco flaca, ¿pero por qué? Porque no tenemos esa información. Entonces eso creo que es importante trabajar de alguna forma. La educación no es únicamente en la escuela, sino puede ser informal también, puede ser a través de los radios, a través de reuniones, a través de esta reunión que estamos haciendo. Acá todos nosotros estamos compartiendo conocimientos que indudablemente nos va a servir cuando regresemos a nuestro lugar de residencia, ponernos en práctica o pensar con otra capacidad. Entonces es importante el tema de la educación. Entonces, de alguna forma, los problemas también que existen de gestión gubernamental asociados a la falta de definición de políticas de Estado dirigida a resolver problemas estructurales, considerando especialmente los sectores más desfavorecidos y asegurando la plena participación de las organizaciones sociales en la definición de los planes. Esto es uno de los problemas que nuestras ciudades lo padecen y, por cierto, lo padecemos todos nosotros. La idea nuestra era pensar y compartir esto